Vai já vai aí na Jaguar, del dúo Jaguar Hapirai. Me ese año hace pollo pu barete ahí mamá un barete la ña neñe guaraní. Así que naña porque sete, oye, cuaja ahí na dupeo vive profesorado del Ateneo en lengua guaraní, un porque sé que operando y coibrando, ni que ya permitite. Mucha fuerza. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní debe volver a funcionar. Así que instamos al Ministerio de Educación y Cultura, desde el Departamento Central, Billy Baezken, concejal departamental actual, a que eso se pueda volver a poner en funcionamiento. Hola, soy el diputado nacional Jorge Brites, el representante del Alto Paraná. Me sumo a la campaña donde pedimos la reposición del profesorado de guaraní del Ateneo y al mismo tiempo ponerlos a disposición desde el Poder Legislativo para ayudar a que esto sea posible. El guaraní es nuestra historia y nosotros somos raza guaraní. Así que lo mínimo que podemos hacer es defender nuestra identidad nacional. Compatriotas, Paraguay ha guaraní raijuja, especialmente a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, para reponer el profesorado de la lengua guaraní, del Ateneo guaraní. Upea anda y catuy ñamboque, upea ñamun barete vana, ha ñamun barete beba en ayajao. Y Catubio vea ministro de Educación. Paraguay, Raijuja, Ojaijuba, Guaraní, Peñanem, Baetetea, Yaipituomina, Opea, Yajupibe, Jamá, Ubate, Ñaneñe, Guaraní. Boejara, Yaicotebe, Boejara, Ateneo, Guaraní. Fuerza. Soy Zulma Pitao, doctora en Patrimonio Cultural, y me he desempeñado hasta finales del 2021 como subsecretaria de Revalorización Cultural del Ministerio de Cultura de la provincia de Misiones, Argentina. Como especialista en el área, entiendo que la lengua es el elemento fundamental que nos permite relacionarnos con nuestro entorno, que nos permite conocerlo, que nos permite saber ubicar nuestro lugar en el mundo y, por lo tanto, conocer nuestra identidad y mantenerla. La pérdida de la lengua materna significa no solamente la pérdida de un elemento importantísimo para la cultura, sino también la pérdida de la memoria. Y la memoria hace a la identidad de los pueblos. Por ello, insto a las autoridades del Ministerio de Cultura y Educación de nuestro querido vecino país del Paraguay, revean la situación de la reapertura del profesorado de lengua y cultura guaraní. El Ateneo ha venido desarrollando una impecable labor a través de más de 3 décadas, por lo cual consideramos que los aportes que han realizado han sido valiosísimos no solamente para el vecino país, sino también para la región. Recordemos, un pueblo que mantiene sus raíces originarias es un pueblo que posee también identidad. Baixapa, ese era Jorge Galeano, es secretario general del Movimiento Agrario y Popular, organización campesina de carácter nacional, Itapúa, Cazapape, Paraguaripe, Misiones, Cordillera, Aguazube. Por este medio, ayer dirigí a las autoridades del Ministerio de Educación, y ayer Supercura y Catomonchao reponer la carrera de profesorado al Instituto Ateneo Guaraní. Ayer baja ere papea porque pea ñan identidad ñan de en guaraní ñan de plata guaraní ñan de raza guaraní ya debilitan huellas fortalecean pea ahora ñemoí a disposición por este medio ante el instituto, ante los estudiantes y que todos acompañar la gestión y que o facilitar la reposición de esa carrera tan importante para los estudiantes, no solamente para los estudiantes, sino para nuestro país. Así es que mucha fuerza, nuestra plena solidaridad y nuestro pedido a las autoridades para darle una reposición inmediata a esta carrera. Maitei Baeixapa, Xerera Ilsa Villalba de Medina, Boejara, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Regional Acaipegua. No tenon dejara, ministro de Educación, Ayeruren debe
remonei jehag̃ua mbo'esyry Guarani ñe'ẽ met anive ñamboyke Guarani ñe'ẽ. Yo soy Estela Mareco de Radio 10. Quiero pedirle al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que por favor reponga otra vez el profesorado de guaraní como patriota y paraguayo. Mba'éichapa che ha'ehína mbo'ekuaahára Selva Brites ha jerurese mékpe ani hag̃ua opoko ha ombokeséti ñane ñe'ẽ Guarani ha'evahína ñane retã Paraguay ñe'ẽte. Que saque un miñaña hoy que dice oreñe mi embuye que Guarani toco pa un miñaña tai potiña nereta toi cobelle oreñe mi grita toda la afición, gol paraguayo, Ateneo campeón, emboye que Guarani, cogiendo miñaña, saque Ateneo, como ingreta otro gol. Vamos Ateneo todavía, vamos todos a ganar, así te aclama tu hinchada y el MEC se va a callar. Vamos Ateneo todavía, vamos todos a ganar, así te aclama tu hinchada y el MEC se va a callar, y el MEC se va a callar.